Entonces, Jesús, eh, acá va a haber una elección muy importante en la Federación de Fabriles de Cochabamba, donde fue derrotado el burócrata sindical Céspedes, que estaba atornillado hace 14 años. ¿Cómo ves el significado de ese triunfo, Jesús? Es pues una llamada de atención a los dirigentes que quieren eternizarse en las organizaciones pues de los trabajadores de base y eso, por más que quieran quedarse tiempo, pues las bases son las que deciden, ¿no? Con el voto. Es pues importante que los trabajadores de base a nivel nacional empiecen a cuestionar, ¿no? A sus dirigentes para tener nuevos rumbos, ¿no? Ya era demasiado grande que en Cochabamba, no solamente que haya estado como 14 años, sino también ha estado unas gestiones más antes, y que por año casi en gestión de él se cesó como 22 fábricas, ¿no? Y nadie les dijo nada, ¿no? Pero los compañeros de base tuvieron que organizarse y pues la iniciativa salió desde Aceites Fino con un voto resolutivo exigiendo la inmediata elección de esta Federación de Fabriles. Todos estuvimos pues muy esperanzados y muy preocupados porque Céspedes fue habilitado, ¿no? En forma fraudulenta por un comité electoral a medida de él, ¿no? Pero se dio y ahora los nuevos retos para esta dirigencia es que cambie eso y dentro de la plataforma de lucha que tenemos es la inmediata, ¿no? Convocatoria a los trabajadores a las calles para defender, ya basta al cierre de las fábricas y defender también la estabilidad de los trabajadores de base. Ese sería, don Miguel. Bueno, Jesús, importantísimo. Efectivamente, ¿vos creés que va a tener una repercusión en otros sectores de Fabriles y a nivel nacional? Yo creo que sí, porque aquí se ha perdido el miedo, ¿no? A que una sola persona se haya creído autosuficiente en Cochabamba cuando tenemos bastantes jóvenes dirigentes de las fábricas, de los sindicatos emergentes, ¿no? Aquí no hay sindicato pequeño o grande, se trata de sindicatos emergentes que cuestionan, ¿no? Y quieren salir a defender los intereses de los trabajadores en general en Cochabamba. Bueno, y evidentemente hay problemas graves que están sufriendo los trabajadores. ¿Cómo lo ves eso? Estás diciendo que hay que salir a las calles, claro. Sí, es que es importante, ¿no? Nuevamente, primeramente, llegar a a las bases sindicales y sociabilizar, ¿no? De que es importante que salgamos a las calles para defender ya basta, a decir basta a los cierres de fábrica, ¿no? Porque detrás de un trabajador existe una familia, existe hijos, entonces si los dejamos que sigan cerrando, entonces los compañeros quedan en la calle, ¿no? Como ahora siguen habiendo, ¿no? Seguimos con el problema de Fanacin, de Inba y de algunas otras empresas, ¿no? Que están en esos problemas. Así es. Bueno, Jesús, Bernardo Choque, tú has salido en la nueva directiva. ¿Cuál es tu función ahora? Sí, ahora me tocó la función del control obrero, es una función de tipo de control social dentro de las unidades en la caja que son atendidos los compañeros, ¿no? En motivos de salud. Entonces es una instancia que nunca conocí y que me gustaría y que lo voy a dar todo mi empeño para que también en esa parte, como los trabajadores ponemos plata, y que nuestros médicos también tengan que tratar de la misma manera a los compañeros que tienen problemas de salud. Entonces esa es mi finalidad y espero que me vaya bien. Bueno, muchas gracias, Jesús, y estaremos en contacto entonces. Bueno, esta fue la entrevista
a Jesús Bernardo Choque, que es uno de los nuevos dirigentes. Ahora entrevistaremos a Alain Rivera, de la Oficina Jurídica de los Trabajadores, compañero que está muy involucrado en el apoyo a la lucha de los fabriles, como abogado, pero también como activista, fue solidario con todas las huelgas, salió a la lucha en las calles. Bueno, Alain, muy buenos días. Dime cuál es tu opinión sobre estas elecciones fabriles. Buenos días, Miguel, a todos los radioescuchas de Rebelión. Un agradecimiento por el espacio. En todo caso, considero que las elecciones son una manifestación de las bases en contra de esta poca representación que durante varios años han tenido los mismos, esta ausencia de un sindicalismo que pueda defender los derechos de los trabajadores y por el contrario se han sentido, creo que por muchos años, no solamente huérfanos, sino incluso atacados por sus propios dirigentes. Y eso es lo que ha provocado una manifestación de rebeldía por parte de los dirigentes que ha permitido una renovación que viene con gente y trabajadores que han sufrido en carne propia esta situación. De manera que sin duda las tareas de la nueva directiva de Fabriles es enorme, no solamente por las tareas inconclusas, por el replanteamiento de este sindicalismo eh, a favor de los trabajadores, un sindicalismo que realmente pueda velar por los derechos de los trabajadores, y esto se complica en una coyuntura en la que, mm, en la que hay un ataque frontal hacia la clase trabajadora, hacia los derechos como la estabilidad laboral, el derecho a la sindicalización, el derecho a ejercer como dirigente sindical eh, en un país en el que ni siquiera se está respetando el salario mínimo. Los datos arrojan de que más de un 80% de la clase trabajadora no está sindicalizada y no está ganando ni siquiera un mínimo nacional. Eh, eh, de manera que esta situación complica aún más la gestión de una nueva directiva, porque lamentablemente tiene que entrar a un combate, y digo lamentablemente porque las luchas siempre son un gran sacrificio para los trabajadores eh, y que muchas veces no siempre tienen un final feliz. Eh, Son muy escasas las victorias de la clase trabajadora, sin embargo son muy significativas a nivel histórico. Eh, pero la coyuntura a nivel mundial y regional eh, exige que la clase trabajadora vaya a la pelea, vaya a la lucha, probablemente sin tener una preparación previa ideológica, de formación. La joven clase trabajadora es, en el buen sentido de la palabra, ignorante de su propia tradición revolucionaria tan rica y tan grande que tiene este país, pero tan enterrada por los propios dirigentes que está ni siquiera en el olvido, sino en el desconocimiento. Y esto no facilita no facilita el trabajo para las próximas luchas que son inminentes. Recordemos que hace unos 2 años, a mucha insistencia de las bases,
se han generado actos de protesta, manifestaciones, movilizaciones, exigiendo la estabilidad laboral, el derecho a poder ejercer como dirigentes, el fuero sindical, el derecho a pedir la reincorporación. Y se ha aprobado la ley 1468, el protocolo de acción 1468, precisamente para calmar estas protestas, pero que después de estos años ha demostrado muy poca efectividad y grandes falencias en el plano jurídico y de la acción concreta. Tanto así que hoy gran parte de la dirigencia se ve obligada a cuestionar al gobierno la aplicabilidad de esta norma, que recordemos tenía como finalidad de posibilitar la estabilidad laboral, la reincorporación, pero que en los hechos no solo que no funciona, sino que revisando bien la misma normativa no existe un procedimiento preciso para posibilitar la reincorporación de aquellos trabajadores que han sido despedidos injustamente o injustificadamente, ¿no? Entonces, las grandes patronales, las grandes empresas están, como dice el dicho, echa la ley, echa la trampa, están usando estos vacíos y toda la normativa que si bien parecería que es a favor del trabajador, en la práctica no se puede aplicar y están cerrando fábricas, se están declarando en quiebra, se cambian las razones sociales, los trabajadores están en la calle, se terciariza sector tras sector de una empresa, no se pueden efectivizar las reincorporaciones, los trabajadores ya no por unidad, sino por cientos están siendo echados a la calle sin que puedan encontrar justicia. Y los empresarios, tomemos el caso de Sally, por ejemplo, donde los hermanos Branicic, uno de ellos, Dinko Goran Branicic, ha sido presidente nacional de los empresarios de Bolivia. Recordemos que esta persona ha esclavizado a más de 16 trabajadores. Hoy su empresa, la ex industria maderera Sally, ha sido declarada, o más bien ellos han demandado, los hermanos, una quiebra justamente para no pagar ni los sueldos ni los finiquitos de los trabajadores. Actualmente es procesado penalmente por el delito de incumplimiento a resoluciones constitucionales, acciones de defensa, con una pena máxima de 6 años. Pero a este señor y a sus hermanos, y seguramente a otros empresarios como él, no les importa y están dando muestra de su tenacidad, entre comillas, en su defensa. Y ya vamos casi al cuarto año de que no pueden ser sentenciados, dando, entre comillas, un buen ejemplo al resto de los otros empresarios de cómo explotar, esclavizar y salir impunes. Esa es la realidad que está viviendo el país, que están viviendo los trabajadores. Esa es el enemigo de clase que tiene hoy los trabajadores, que se sirven de estas argucias jurídicas, de esta justicia totalmente eh, in- que no es parcial, que no es justicia, eh, y las tareas de esta nueva dirigencia son realmente enormes y no estoy seguro de que lo puedan cumplir si no es con la vigilancia, y no solo la vigilancia, sino la presencia activa y poderosa de la base de los trabajadores. Esa es la situación, creo que como lo ves, como yo lo veo más bien, y pretendo que lo vea pues, tú, Miguel, y a través tuyo también el resto, y aún así siendo positivos y optimistas, tampoco la clase trabajadora lo va a lograr solo si es que no hace unidad con el resto de de los otros sectores que también sufren igual azote por parte de las autoridades. Tal el caso, por ejemplo, de los mismos comerciantes, a quienes más de una vez se les ha indicado de que
necesitamos generar la unidad de todos los sectores, sean trabajadores asalariados, trabajadores intelectuales, eh, cuentapropistas, y los otros sectores, ¿no? Que también son afiliados a la Central Obrera Departamental Boliviana, que también están atravesando una similar situación, donde los dirigentes no dan muestras de una fidelidad a los objetivos históricos de la clase trabajadora, ni siquiera a las demandas inmediatas, de manera que realmente son enormes los obstáculos, enormes las tareas y muy raquítico, digamos, la formación y la reivindicación de las tradiciones de esta dirigencia, que como he dicho, hace unos, qué sé yo, hace unos 70 años mostraba una solidez ideológica, una solidez orgánica, hoy muy venida menos por los propios dirigentes que han roto con la independencia sindical, que es el primer elemento que tendrían que fortalecer los nuevos dirigentes, la independencia política con relación a los gobiernos de turno, y más todavía con aquellos que falsamente se indican a favor de los trabajadores y que en realidad, como vemos actualmente, las patronales tienen eh, no claramente tarjeta libre para hacer lo que quieren, pero en los hechos lo están haciendo. Están esclavizando, están explotando, están despidiendo, están pisoteando los derechos, y la acción eh, tanto dirigencial como de los entes del Estado son muy débiles para frenar esta ola de atropellos hacia la clase trabajadora. Por eso la tarea que tienen los nuevos dirigentes es gigantesca, es monumental, y amerita una unidad de otros sectores más si queremos que no concluya en una terrible derrota, y lamentablemente las derrotas también es muy difícil muchas veces superarlas por parte de la clase trabajadora. Así es como veo el panorama complicado, eh, pero el hecho de que haya habido una rebelión para cambiar, espero que sea una buena señal de un inicio de una tarea, eh, como digo, descomunal para los trabajadores. Bueno, importantísimo, Alain, lo que dices. Efectivamente es una lucha nacional. Yo quería recordar brevemente que entre las traiciones de Céspedes fue la traición al Partido de Trabajadores cuando estaba recién fundado en 2014, que justamente era la idea de unificar, no solo sindicalmente, sino políticamente, con una alternativa política del pueblo trabajador, y que en Cochabamba se fundó en Fabriles, un ampliado, tenía un local en Fabriles, y fue personalmente Evo Morales a verlo a Céspedes y la directiva de Fabriles para decirles, intimarlos a que rompieran con el Partido de Trabajadores. Esto es parte de la historia. En los días pasados se lo expliqué a muchos trabajadores que estaban en la posesión de los nuevos dirigentes. Y claro, es algo que tenemos que retomar, la construcción de una alternativa independiente del pueblo trabajador y, por supuesto, recuperar las organizaciones. Para la lucha sindical, la lucha, sí, la COP, por ejemplo, que hoy uno le habla a trabajadores jóvenes de la COP y es como si le hablara de algo que no existe, no sé, del pasado, de algo, porque la COP realmente casi ha desaparecido de la escena, solo habla para apoyar al gobierno. Bueno, gracias, Alain, muy importante tu intervención y Sí, Miguel, mira, ahora muchos trabajadores se incomodan cuando se habla del Partido de Trabajadores, se incomodan, se atemorizan, ¿no? Porque también claro, hay miedo, pero es bueno recordar que el Partido de Trabajadores no es un invento de unos trotskistas o comunistas, es una resolución de ampliado nacional, no, ni siquiera ampliado, ¿no? De Congreso, sí, claro, una resolución que es de un Congreso, y que todas las organizaciones a nivel nacional
deberían haber impulsado y no haber declinado en esa tarea que deviene de un problema, y esto es bueno también que se lo discuta finalmente, porque hay otros compañeros que indican que no corresponde que se hable de independencia política cuando tenemos un gobierno que es de los trabajadores. Si bien los trabajadores no deberían, digamos, pelear por la independencia política, porque ellos tienen su política revolucionaria. E incluso sé que en algún momento el propio León Trotsky, quien fue el comandante de la revolución y estuvo a la cabeza también junto con Lenin del primer Estado obrero en el mundo, planteaba también que era un absurdo hablar de la independencia sindical porque los trabajadores tendrían que haber estado dentro de las filas del partido bolchevique. Corresponde entonces pensar si es que tenemos un partido que represente los intereses de la clase trabajadora. Si es que actualmente tenemos un partido que represente esos intereses históricos y que esté luchando por los trabajadores. Si eso existiera, no corresponde pues pelear por la independencia política de los trabajadores, porque ya tenemos un partido y hay que sumarse a ese partido. Pero eso es lo que hay. Entonces, sinceramente y concienzudamente, dirigentes y bases tienen que hacer ese análisis. Si tenemos una organización política que está defendiendo los intereses históricos. Y cuando decimos intereses históricos, no decimos solamente moderar la explotación o encontrar mejores condiciones para ser explotados o ser, disculpen la palabra, como burros bien tratados. Los intereses históricos de la clase trabajadora significa ser liberados de la explotación, liberados del yugo de la explotación, luchar por una sociedad sin explotados ni explotadores, y eso significa incluso destruir a la clase patronal, destruyéndose a sí mismo el trabajador como clase trabajadora, buscar una sociedad sin ricos ni pobres, sin explotados ni explotadores. Ese es el objetivo histórico, que no es tampoco ninguna alucinación de un trotskista o un comunista. Eso está en los estatutos de la Central Obrera Boliviana, en su parte primera. Claro. Los objetivos históricos. Entonces, yo no estoy diciendo nada que esté sacando de un libro de Marx, Lenin o Trotsky. Eso está en los estatutos de la Central Obrera Boliviana, donde se declara incluso antiimperialista. Entonces, yo creo que falta revisar la documentación, falta que los dirigentes y las bases revisen aquello y un poco comparen con la realidad, si es que eso tenemos. Y si no lo tenemos, pues corresponde construir ese instrumento para lograr el cumplimiento de esas tareas. Ahora bien, ¿será que los dirigentes están en disposición de rediscutir, de revisar, de bajar a las bases ese debate? Esa es la parte en la cual chocamos gestión tras gestión, porque cada uno llega con un discurso radical y al final se lo guardan y vuelven a reproducir ese vicio del poder del escritorio y se convierten en nuevos burócratas, ¿no? Entonces, son estas las realidades que ameritan el debate, porque si no, lamentablemente estamos destinados a repetir nuevamente la historia y para mal de la clase trabajadora, ¿no? Y en realidad del pueblo en general. Simplemente esa última acotación, Miguel. Muchas Así gracias es, por el Alain. espacio. Estemos en contacto, por favor. Gracias a vos.